Bueno, muy bien. Entonces arrancamos con la parte de cabeza y cuello. Solo tenemos que saber que el esqueleto de la cabeza está formado por dos segmentos, por lo que es el cráneo y por lo que es la cara, ¿sí? Que son dos elementos, vamos a decir, que componen a la cabeza, pero que están disociados a través de líneas imaginarias. Eso es importante que solo lo tengamos en un principio. El cráneo obviamente es fundamental, ya que va a contener principalmente el sistema nervioso central, y además parte de los sentidos, como lo que correspondía a la parte auditiva, y obviamente el fascisto facial, porque va a estar contenido, si se quiere, ¿sí? Lo que es la cavidad nasal y oral y lo que es el sentido de la vista. Por otro lado, sabemos que existen líneas, ¿sí? Imaginarias que se dirigen, ¿sí? Por encima de lo que sería el hueso frontal o la glabela, más específicamente, hacia lo que sería la protuberancia occipital externa, y todo lo que se encuentre por encima de esa línea corresponde a la calvaria, ¿sí? Y todo lo que se encuentre por debajo es la base, ¿sí? Eso es fundamental que tengamos primera, o sea, este es el concepto general, ¿sí? ¿Hasta dónde es cabeza? ¿Hasta dónde es base? Es una pregunta que claramente se le va a realizar, ¿no? Por otro lado, dentro de la misma base, sabemos que tenemos otro, ¿sí? Componente imaginario, ¿sí? Líneas imaginarias o segmento imaginario, que corresponde al ángulo esfenoidal de Virchow-Waker, ¿sí? Que presenta planos, ¿sí? Un plano horizontal, que corresponde a la línea AB, y un plano oblicuo casi vertical, que corresponde a la línea BC. Este ángulo, aproximadamente de 130 a 135 grados, también denominado obviamente ángulo esfenoidal, se dirige del surco nasofrontal hasta lo que sería el canal óptico, la porción horizontal, y la porción oblicuo vertical va de justamente el canal óptico hacia el agujero magno, casi borde anterior. Todo lo que se encuentra por delante de ese ángulo 130 grados, se lo consideramos como macizo facial, ¿sí? Macizo facial. Entonces, esto es, vamos a decir, uno dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que decir primeramente cuando empiezo a hablar de hueso de cráneo? Bueno, tengo que delimitar en primera instancia qué es base, qué es calvaria y qué es macizo facial a través de esta línea imaginaria. Ustedes sabrán que estas imágenes corresponden a el Bouchet, ¿sí? Entonces, lo pueden obtener de ahí la función, ¿cómo se dice? Eh, la información. Huesos de la cara, chicos, huesos de la cara se preguntó y no lo sabían. Eso no puede pasar, ¿sí? Ustedes son futuros médicos, no pueden presentarse a si no saben hueso de la cara, ¿sí? Entonces, primero lo aprendemos de memoria y después lo vamos a identificar en los atlas con o sin referencia. En primer lugar, decimos que los huesos de la cara, o sea, del macizo facial, tienen dos segmentos: un piso superior o mandíbula superior, un piso inferior, una mandíbula inferior, ¿sí? En lo que corresponde a la mandíbula superior, también maxilar, por supuesto, presenta 13 huesos, de los cuales uno es impar, que es el vomer, y 12 corresponden a partes laterales y pares, que son los maxilares, huesos lagrimales, palatinos, nasales inferiores, huesos nasales y el hueso cigomático, ¿sí? Todos son huesos pares y laterales. Obviamente que el único acá es el impar, es el vomer. Y lo que corresponde a la mandíbula inferior o maxilar inferior, solamente se encuentra un hueso que es la mandíbula, ¿sí? La mandíbula. Entonces, esto solo tenemos que saberlo nombrar, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que el hueso maxilar es un hueso complejo, pero solo tenemos que simplificar de que el hueso maxilar va a estar constituyendo la cavidad bucal, ¿sí? Lo que sería, vamos a poner, el techo de la cavidad bucal, ¿sí? La cavidad orbitaria a través de sus apófisis, ¿sí? Frontales, forma parte de la pared medial, ¿sí? De la cavidad orbitaria, y la cavidad nasal, en la cual, sí, justamente el maxilar termina formando una especie de piso en, diríamos, la cavidad nasal. Entonces, obviamente que el hueso maxilar es un hueso fundamental, vamos a decir que tiene como una forma de L, ¿sí? Con un cuerpo en el medio, ¿ah? Y con sus respectivas apófisis, ¿sí? Y en el medio, ¿sí? En este segmento del cuerpo presenta este orificio que corresponde obviamente al seno maxilar, ¿sí?
No se le va a preguntar, no se le va a preguntar huesos por separado del cráneo. Eso no se les va a preguntar. Entonces, repito, no se les va a preguntar huesos separados del cráneo. Eso no va a pasar. Esto que estamos hablando es simplemente para tener una idea nada más de los huesos. Es decir, que cuando ustedes se expongan, lo van a hacer con lo que es el macizo facial completo, no diríamos con lo que es base, endo y exocráneo. No lo van a hacer hueso por hueso, ¿sí? Acá simplemente estamos dando algunas referencias. Hueso lagrimal, ¿sí? Fíjense que es bastante cuadrilátero, por así decirlo, ¿sí? Está en la parte medial de la cavidad orbitaria, ¿sí? Y se encuentra posteriormente a la apófisis frontal del hueso maxilar, ¿sí? Esto que se encuentra acá, yo lo marqué, lo vuelvo a marcar, es la apófisis maxilar, ¿sí? La apófisis frontal, perdón, del hueso maxilar, ¿sí? ¿Qué pasa con el hueso palatino? ¿Sí? El hueso palatino también tiene forma de L, fíjense, ¿sí? Presenta una lámina horizontal, que es esto que se encuentra acá atrás, ¿sí? Que forma también parte de el techo de la cavidad eh, bucal, oral, y el piso de la cavidad nasal, ya que esto se encuentra por detrás del maxilar, y una lámina perpendicular, fíjense, ¿sí? Que va a articularse, obviamente, por delante con el maxilar y posteriormente con el esfenoide. ¿Ah? Está posteriormente al maxilar. ¿Sí? Ahora vamos a ir con los huesos cigomáticos. También es un hueso relativamente cuadrilátero, ¿sí? Con una cara, vamos a decir, externa y una cara interna, ¿sí? Donde obviamente observamos, ¿sí? Orificios, ¿sí? Y corresponden, ¿sí? A lo que sería el agujero prácticamente infraorbitario, ¿sí? De por donde va a salir el, ¿cómo se dice? Eh, una de las ramas del trigémino que corresponde al maxila. Los huesos nasales, ¿sí? Se encuentran acá arriba, ¿eh? Hueso nasal, ¿sí? Se encuentra entre la apófisis frontal, por delante de la apófisis frontal del maxilar, que fíjense, esto que está acá es la apófisis frontal, ¿sí? Apófisis frontal. Esto que está acá, fíjense que es la lámina cuadrilátera que corresponde al hueso lagrimal, ¿sí? Entonces se encuentra, el hueso nasal se encuentra por delante y superiormente a la apófisis frontal del hueso maxilar, ¿sí? Y se articula obviamente con el hueso frontal, ¿eh? Fíjense, por arriba, forma lo que sería la sutura nasofrontal, un tipo de articulación de tipo inmóvil. Bien, ustedes recordarán que yo les he torturado a ustedes con lo que son los huesos, ¿no? ¿Sí? Sobre todo de base, ¿cómo se llama? De cavidad craneal, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos, para reconocer, ¿sí? Tenemos hueso nasal, ¿sí? Lo que es el hueso maxilar, lo que es, esperen, toca lo que es el hueso lagrimal, ¿eh? Hueso lagrimal, lo que es el hueso palatino, ¿sí? ¿Eh? Como parte, vamos a decir, constitutiva, junto con el cornete nasal inferior, de lo que sería parte de los huesos de la cara. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente que, vamos a cambiar de colorcito, ¿sí? Lo que es el hueso esfenoides, ¿sí? Lo que es el hueso etmoides, lo que es el hueso esfenoide, bueno, etmoides acá, el hueso frontal, esto ya corresponden a huesos del cráneo, no a huesos de la cara. Entonces, por ahí no cometan el error a la hora de la exposición, es decir, de nombrar los huesos, de mezclar dichos huesos, ¿sí? El cornete nasal inferior que se encuentra obviamente por dentro de la cavidad nasal. Recuerden que siempre que ustedes vean, ¿sí? El cornete nasal inferior, siempre que ustedes vean el cornete nasal inferior, estamos hablando de la pared lateral de la cavidad nasal. Entonces, siempre que nosotros vemos el cornete nasal, ¿sí? O la concha nasal inferior, es porque lo que estamos observando ahí es la pared lateral. Que también en la pecera, les digo para que ustedes sean vivos, ¿sí? Y ya cuando vean la pecera,
el corte que se encuentra en la pecera muestra los cornetes. Entonces, cuando usted se le pregunte, a ver, en esa pecera, usted alumna, Rosa o Kiara, en esa pecera, ¿qué pared de la cavidad nasal usted está observando? Estoy observando la pared lateral. ¿Y cómo sabe usted que esa es la pared lateral? Bueno, porque observa los cornetes, y los cornetes, ¿sí? Primero que el cornete superior e inferior, vamos a suponer, corresponden a lo que es el hueso etmoides, en primera instancia. De ahí justamente salen los cornetes, que es la pared lateral. Y por otro, el cornete nasal inferior se implanta, se articula, como ustedes pueden ver, con el palatino, ¿sí? Y con el maxilar, ¿eh? En la cara, ¿sí? En la pared lateral de la cavidad nasal. Entonces, ustedes ya tienen que eso, ser más vivos, ¿sí? Ah, mira, ¿cómo se dice? Pecera, el corte me muestra la pared lateral. Entonces, ya ustedes se ahorran un problemita ahí, no dudan, ¿sí? De hecho, también pregunté eso en el examen, no lo sabían, y eso no está bien. Muy bien. El hueso Bomer, ¿sí? El hueso Bomer. El hueso Bomer, que también, si nosotros, ustedes pónganse a pensar, ¿no? Si nosotros podemos identificar el hueso Bomer, que de hecho, diríamos en las piezas óseas que se encuentran diríamos ahí en el examen, se puede ver el hueso Bomer, claramente que sí. Siempre nosotros vemos al hueso Bomer, estamos hablando de la pared medial de la cavidad nasal. Entonces, fíjense acá, yo tengo lo que es el hueso Bomer, ¿sí? En esta zona, ¿ah? Hueso Bomer, ¿m? Que se articula superiormente y anteriormente con el hueso etmoide, ¿sí? Específicamente con su lámina perpendicular, y superior y posteriormente con el hueso, ¿sí? Esfenoides. Este tipo de articulación entre el Bomer y el esfenoides era lo que se llamaba esquendilesis, ¿sí? Era un tipo de articulación, ¿eh? Inmóvil, ¿sí? Una articulación sin artrosis, ¿eh? No se mueve, ¿eh? Entonces, recordemos que el Bomer es el único hueso impar que tiene el macizo facial, y si yo lo veo al Bomer, ¿sí? Lo puedo, diríamos, identificar, sé que ya estoy tocando la pared medial, ¿sí? Medial de la cavidad nasal. Entonces, eso también son reparos anatómicos que usted le tiene que hacer ruido y automáticamente, ¿sí? Relacionarlos, ¿no? Muy bien. Entonces, mirando estas imágenes, ¿sí? Estas imágenes. A ver, Kiara. ¿Qué hueso te parece que es este, Kiara? ¿Te acordás o no? Mirándolo nada más. No importa, escribilo nomás, escribilo. Si no anda, escribilo nada más. ¿Qué hueso te parece que es? Este es el maxilar. Maxilar. ¿Sí? Bien, no importa, hay que hacerse los ojos. Rosa. ¿Qué hueso es este, Rosa? ¿Cuál, profe, que yo no veo su cursor? Este que está acá, estoy marcando. Estoy marcando, estoy dibujándolo arriba, digamos. Podría ser, podría ser el meato inferior.
No, ¿qué hueso es? Escucha la Ah, pregunta. ¿Qué hueso es? Lo saco acá de vuelta. A ver. ¿Qué hueso sería este? Es un hueso de la cara. Muy bien. Ese es el cornete nasal inferior. ¿Sí? Cornete nasal inferior. Muy bien, Kiara. Entonces, si estamos en presencia del cornete nasal inferior, ¿qué pared de la cavidad nasal es? no entendí. Lo escucho muy bajo, ¿eh? A ver. Muy bien, muy bien. Es justamente la pared lateral, ¿sí? Lateral de la cavidad nasal. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasa con los huesos del cráneo? ¿Sí? Del cráneo. ¿Ah? Los huesos del cráneo dijimos que tenemos huesos impares y medios que corresponden al frontal, al etmoides, al esfenoides y al occipital. Y tenemos huesos pares y laterales que corresponden al temporal y al parietal. ¿Sí? Entonces tenemos que saber, insisto, nombrar. ¿Sí? Nombrar. O sea, el frontal es un hueso impar que se encuentra en la canda anterior. Presenta dos porciones. Obviamente que todo esto que se encuentra acá corresponde a la escama del temporal. ¿Sí? Todo esto es la escama del temporal. Fíjense, todo esto es escama del temporal. Y esta parte que se encuentra formando el techo de la cavidad orbitaria es la parte órbito nasal. Todo esto que se encuentra acá es la porción órbito nasal. Órbito nasal. ¿Sí? Entonces el frontal dijimos que es un hueso impar. Impar. ¿Sí? Impar. Del cráneo. ¿Sí? Que tiene dos segmentos. Escama del frontal y órbito nasal. ¿Sí? Fíjense que eso en la parte de la escama presenta estos espacios que tienen aire, ¿sí? Que se denomina justamente seno frontal. Seno frontal, ¿sí? Ahí hay aire. ¿Eh? Acá vemos de vuelta, fíjense. ¿Eh? Esto que está acá es el seno frontal. Seno frontal, ¿sí? Seno frontal. Ahí estamos. ¿Mm? Y esa es la parte de la escama, ¿sí? Del frontal. Y esto que se encuentra acá es toda la parte órbito nasal. Bueno, el hueso etmoides, ¿sí? Si hay un hueso que uno tiene que, vamos a decir, reconocerlo, ¿sí? Hace el hueso etmoides. Este no lo pueden, vamos a decir, no saberlo, el hueso etmoides, ¿sí? Pero estas imágenes son un poco confusas. Entonces, fíjense que está situado en la parte inferior de la porción órbito nasal del frontal. De hecho, fíjense acá lo dibuja acá. ¿Sí? Lo que está en esto amarillo. ¿Eh? Esto que está acá es el hueso etmoides. Presenta cuatro partes. Una lámina ósea sagital, que es esto que se encuentra acá. Una lámina horizontal, ¿sí? Que ustedes la conocen como lámina cribosa. Y dos laberintos etmoidales, que son estos que se encuentran acá. ¿Eh? Laberintos etmoidales. Esta imagen es mucho más clara, ¿sí? Mucho más fácil de reconocer. El etmoide, dijimos, tiene una lámina sagital, una lámina horizontal y dos laberintos etmoidales o masas laterales.
Entonces, las partes del etmoides, sí o sí tenemos que saberlas, ¿sí? Las partes del etmoides, sí o sí tenemos que saberlas porque son, vamos a decir, las principales paredes que vamos a tener nosotros en la cavidad nasal. Sí o sí tenemos que identificarlas, ¿sí? Entonces, ¿cuántas partes tiene el etmoide? Una lámina sagital, una horizontal y lo que son las masas laterales, ¿sí? Son las partes del etmoides, ¿sí? Ahora bien, la lámina sagital presenta dos partes. Una parte superior que se denomina crista galli y una parte inferior que se denomina lámina perpendicular. ¿Ah? La porción horizontal, fíjense que está acribillada, ¿sí?, de agujeros vasculares y es la famosa lámina cribosa. Y luego tenemos los laberintos etmoidales, ¿sí?, que tienen espacios que se llaman justamente celdas etmoidales, ¿sí? Fíjense, o senos etmoidales, ¿sí? Senos etmoidales que son una especie de espacios, ¿sí? Donde esos espacios obviamente están llenos de aire. Fíjense que los laberintos etmoidales o masas laterales presentan 6 caras. Una cara superior, una cara inferior, una cara medial, una cara lateral. Por supuesto que van a presentar una cara anterior y una cara posterior. Por eso es que son cuadriláteros, ¿sí? Los laberintos etmoidales o masas laterales. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque de las masas laterales emergen estas prolongaciones que son los cornetes nasales superior e inferior. Cornetes nasales superior e inferior. Entonces, ahora decíamos que si nosotros estábamos en presencia de los cornetes o las conchas nasales superior e inferior, ¿qué pared de la cavidad nasal era esa? ¿Medial o lateral? Lateral. Muy bien, lateral. ¿Sí? Lateral. ¿Tá? Y esta lámina perpendicular, ¿sí?, es la que por abajo se va a articular con el vómer, ¿sí? Con el vómer. ¿Tá? Es importante que la tengamos presente. Porque forma justamente, insisto, la constitución mayoritariamente de lo que va a ser la cavidad nasal, que es esto que se encuentra acá, ¿no? Bueno, ¿qué observamos acá? Fíjense, cornete nasal inferior, que dijimos que es un hueso aparte. Acá están recortados, fíjense, esto que está acá está recortado, los cornetes nasales superior y medio que corresponden, ¿sí?, a las masas laterales, a su pared medial, ¿sí? A su pared medial. La pared medial, ¿sí? La pared medial de las masas laterales, donde salen los cornetes nasales, ¿sí? Esto es la pared medial de las masas laterales, corresponde a la pared lateral de la cavidad nasal, ¿sí? Ese jueguito de palabra no debería confundirnos, ¿sí? Y esto nosotros lo vemos acá, no es otra cosa que senos, o sea, o espacios llenos de aire que desembocan en la cavidad nasal. Eso lo vamos a volver a ver cuando vemos senos paranasales, ¿sí? Eso es más lo mismo. El efenoides, ¿sí?, es otro de los huesos del cráneo, es impar, se encuentra por detrás del etmoides, ¿sí? Y para su estudio tenemos un cuerpo, que es fundamental, un ala menor, ¿sí?, un ala mayor, ¿sí?, y estas patitas que están acá, que se llaman apófisis pterigoides. Las patitas que están acá, que se denominan apófisis pterigoides.
¿sí? Apófisis pterigoides. ¿Ah? Se repito. Tenemos ahí que el esfenoide es un hueso que se encuentra en la parte media, es un hueso impar, posteriormente al etmoide, anterior al occipital y temporal, y presenta un cuerpo, ¿sí? En la parte media, que ese cuerpo también va a presentar en su interior, ¿sí? Un espacio lleno de aire que se denomina justamente seno esfenoidal, ¿sí? Seno esfenoidal. Y ese cuerpo obviamente que también va a ser cuadrilátero, ¿sí? Va a tener una cara anterior, inferior, posterior y superior, ¿sí? Y en esa cara superior se va a encontrar justamente la silla turca donde se aloja la hipófisis, ¿sí? Muy bien. Ahí vemos justamente el seno esfenoidal que se encuentra por dentro en el esfenoide, ¿sí? Vemos acá la fosa hipofisiaria, ¿sí? Justamente por acá va a estar o silla turca, ¿sí? Que obviamente tiene un respaldo. Este respaldo se denomina apófisis clinoide posterior, ¿sí? Y esto que está acá que dice es tubérculo de la silla, ¿eh? Está en la parte, vamos a decir, anterosuperior, y lateralmente vamos a tener unas prolongaciones que se denominan justamente apófisis clinoides anteriores. Entonces acá vemos, ¿sí? El seno esfenoidal y la silla turca. El occipital en la parte posterior, ¿sí? Va a presentar dos caras, una cara endocranial y una cara exocranial. La cara endocranial va a presentar, obviamente, una protuberancia que se va a llamar protuberancia occipital interna, porque se encuentra por dentro, ¿sí? Va a presentar surcos laterales, ¿sí? Que corresponde justamente a los senos laterales, ¿m? Que va a dividir justamente a la cara interna del occipital en dos fosas. Una superior, que es la fosa cerebral, y otra inferior, que es la fosa cerebelosa. ¿Sí? Cerebrosa. ¿Quién la divide en fosa cerebral y cerebrosa? Estos canales que corresponden a los senos laterales, ¿sí? Que son conductos venosos. Si miramos posteriormente, vamos a tener la protuberancia occipital externa, que hoy lo teníamos como referencia, de hasta donde era cráneo, ¿sí? Calvaria y base. Y después tenemos las líneas nucales inferiores y las líneas nucales superiores que van a dar inserción justamente a los músculos de la región posterior del cuello. También podemos observar que presenta justamente el agujero magno, ¿sí? Por donde pasa la médula oblonga, las arterias vertebrales que van a dar irrigación al cerebro, porque de hecho van a formar con las carótidas lo que es el polígono de Willis, y obviamente al par número 11 que va a atravesar y pasar superiormente por este segmento. Va a presentar los cóndilos que van a ser articulares con el atlas, y este orificio que está acá es el agujero condilio, ¿sí? Agujero condilio que da paso justamente al duodécimo para lo que es el hipogloso, ¿no? Tenemos el temporal, que es un hueso, este hueso ya es par, o sea, hay dos, ¿sí? Derecho e izquierdo, que se encuentra lateralmente y presenta para su estudio tres partes, ¿sí? La porción escamosa, que es esto que se encuentra acá, la porción escamosa, la porción timpánica, ¿sí? Que lo que hace es establecer el conducto auditivo externo, y la porción petrosa o peñasco, que es todo esto que se encuentra acá, ¿sí? Peñasco, sumamente importante porque vamos a encontrar algunos orificios ahí,
Vamos a encontrar incluso, ¿sí?, la apófisis estiloides, en la región del peñasco, del temporal. Y el parietal, que es más fácil o muy similar a lo que es el occipital, porque va a ser un vaso cuadrilátero, una cara exocranial, una cara endocranial, ¿sí? Y que sus bordes, ¿sí?, son dentados, dentados, ¿sí? ¿Eh? Lo cual va a tener una articulación, ¿sí?, inmóvil de tipo dentado, ¿sí? Como dientes, ¿eh? Se va a articular obviamente con, superiormente con el parietal contralateral e inferiormente con lo que va a ser el temporal, eh, y el frontal, ¿sí? Dibujando ciertos tipos de suturas. Bueno, a ver, piensen un ratito, yo les voy a dar un minuto, tanto Rosa como Kiara, piensen un ratito y nombren, escríbanlo nada más, ¿sí? O si lo quieren decir en voz alta, lo dicen, ¿sí? Nombren cuáles son los huesos de la cara y cuáles son los huesos del cráneo. Solamente nombren, ¿sí? Diferencien huesos de la cara en maxilar superior e inferior, pares impares, y en los huesos del cráneo lo mismo, ¿sí? Tómense su tiempito y lo anotan en el chat o me lo dicen. Un minuto le doy para que piensen. ¿Ya, profe? Un minutito. Tomate un minutito, pensalo bien, y si querés lo pones. Y quiero lo anotas en el chat. Bueno, el hueso del... ¿qué fue? Pasa, pasa raro. Ahí sí. Bueno, a ver, Rosa, empezamos. Ahí, Kiara, en los huesos del cráneo, anotame cuáles son laterales y cuáles son impares y cuáles son pares. A ver, Rosa, ¿qué te acordás de los huesos de la cara y del cráneo? ¿Cuál es cuál? A ver, sí, pero no hay. Profe, Sí,
Yo estaba en el baño y no escuché que usted preguntó. ¿Cómo? Yo estaba en el baño y no escuché que usted habló. Sí, que me diga los huesos, que te acuerdes de los huesos del cráneo y de la cara. Que ahora vos me nombraste los huesos del cráneo, ¿sí? El hueso del gómez es, es el hueso de la cara. Los huesos del cráneo están bien nombrados, pero te falta decirme cuáles son pares e impares. Después los huesos de la cara. Ah, bueno, el hueso del cráneo. En el caso de los pares, yo voy a tener el parietal y temporal, solo los dos. Y los impares yo voy a tener el frontal, occipital, esfenoides y etmoides. Y los Frontal, huesos de la cara, etmoides. A ver, vamos a repetirme de vuelta. ¿Cuáles son, perdón? los pares del cráneo yo voy a tener solo parietal y temporal. Ah, muy bien. ¿Y los impares? Y los impares frontal, occipital, esfenoides y etmoides Muy bien. Esos son los del cráneo. ¿Y los de del la cráneo. cara? Los de la cara, los pares son el maxilar superior, malar, huesos propios de la nariz, Para un hueso maxilar inferior, ¿me dijiste? maxilar superior, malar, Ah, ajá. hueso propio de la nariz, Sí, un hueso sí, palatino, sí. corneta inferior, Bien. y ahora, sí, ahora me faltan los tímpanos, que son 14. El vómer y el maxilar inferior, que son los ímpares. Bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, para mañana usted tiene que saber bien esto, ¿eh? Bien, bien, tiene que saber nombrar, ¿sí? Inclusive la división de lo que es base de cráneo, de lo que es calota, ¿sí? O calvario. Bien, acá nos desconectamos y nos volvemos a conectar con el mismo link, ¿sí? Una vez más, nos desconectamos y nos conectamos con el mismo link, nada más que yo le mandé al grupo. Profe, Sí, yo tenía una pregunta con respecto al agujero espinoso. sí, O sea, ¿qué pasaba ahí? Porque para mí me parecía que era arteria y vena, meningias, meningia media, sí. una rama colateral del maxilar. ¿Qué rama colateral del maxilar? ¿Cómo? ¿Qué rama? Eh, una rama colateral ascendente del maxilar interna. No, me parece que son solamente ramas, vasos meningios nada más. Solamente vasos meningios. O sea, entonces por el agujero redondo se me va a pasar la arteria y la Eso, vena meningia claro, media. eso ahora lo vamos a ver. Por eso, cortamos acá y ahora lo vamos a ver a eso. ¿Sí? Ahora.